Hola muchachos, ¿cómo están? Ya sé que he estado desaparecido, por diferentes problemas con la computadora, la universidad y demás, pero les agradezco por su espera y aquí les traigo un nuevo capítulo de Naruto entrenado por Goku, espero que les guste, les mando un saludo a todos los que siempre me apoyan y comentan en los vídeos, pero especialmente a los miembros del canal, @novelasmexico 8279, y, @enzopereira197. Gracias por su apoyo y sin nada más que decir comencemos. El sol de la tarde se filtraba entre las monumentales puertas de Konoha cuando dos figuras encapuchadas cruzaron el umbral. Izumo y Kotetsu, los eternos guardianes de la entrada, ni siquiera tuvieron tiempo de exigir una identificación. Una sutil pero aplastante presión en el aire los hizo enderezar la espalda por puro instinto de supervivencia. Al bajarse las capuchas, revelaron los rostros del legendario Sannin Jiraiya y de un Naruto Uzumaki completamente cambiado. Más alto, de hombros anchos, mirada serena y una madurez que imponía respeto a primera vista. Sin perder tiempo, ambos se dirigieron directamente a la torre del Hokage para reportar el final de su viaje de 3 años. En la oficina de la dirección, Tsunade Senju revisaba una pila de documentos cuando la puerta se abrió. Al levantar la vista, sus ojos se abrieron de par en par. La imponente presencia de Naruto la dejó sin palabras por unos segundos. Naruto y Jiraiya procedieron a entregar el informe de su entrenamiento, revelando la gran mayoría de sus avances estratégicos. El dominio absoluto y perfecto del modo sabio por parte de Naruto, asimilando la energía de la naturaleza sin alteraciones físicas. El control al 100% de las transformaciones y niveles de sus 3 naturalezas de chakra, viento, agua y rayo. La maestría de Naruto en el Kenjutsu con la espada carmesí de su madre. El avance de Jiraiya al nivel intermedio del Finjutsu Uzumaki, incluyendo el dominio del Iraishin no Jutsu. Sin embargo, por estricta seguridad del plan global, ocultaron por completo la existencia del refugio de Uzushigakure, el rescate de los Jinchurikis, las formas humanas de los Bijous, y el desarrollo del Ki en los demás. Tsunade, profundamente asombrada y conmovida por el crecimiento militar y mental del joven, no lo dudó ni un segundo. Abrió el cajón de su escritorio, sacó un chaleco táctico oficial y un pergamino de nombramiento. Naruto, ya no eres un chunin regresando de un viaje, dijo Tsunade con una sonrisa llena de orgullo. Con este nivel de maestría, madurez y poder, quedas oficialmente ascendido al rango de Jounin de Konoha. Te lo has ganado con creces. Naruto sonrió levemente, aceptando el chaleco. Gracias, Quinta Hokage. No te defraudaré. Antes de que pudieran continuar la conversación, las ventanas de la oficina vibraron con fuerza. 2 ráfagas de viento verde impactaron en el tejado exterior y la puerta de la oficina se abrió de par en par con un estallido. Naruto. Sabíamos que eras tú. Sentimos tu presencia desde el otro lado de la aldea. Bramó Midgui, con los dientes brillando y las lágrimas de la juventud rodando por sus mejillas. Naruto-kun. Has vuelto. Exclamó Rogue Lee, en una postura de combate impecable, vibrando de emoción. Naruto sonrió ampliamente al ver a sus 2 camaradas de entrenamiento secreto, cerró los ojos por un breve segundo y absorbió por completo los recuerdos y experiencias del clon de sombra que había dejado oculto en Konoha para instruirlos en el dominio del Ki. La información fluyó en su cerebro, dejándolo genuinamente impresionado por los resultados del entrenamiento infrahumano que el clon les había impartido. Midgui, estado base. Alcanzó unas monstruosas 35,000 unidades de poder, igualando palmo a palmo el poder base actual del mismísimo Jiraiya. Rogue Lee, estado base. Trituró sus límites físicos, alcanzando unas impresionantes 20,000 unidades de poder en su estado normal. Pero el verdadero asombro de Naruto radicó en la resistencia física de ambos. Gracias al entrenamiento intensivo del Ki combinado con el condicionamiento extremo de sus cuerpos, el clon descubrió que Ui y Lee poseían una tolerancia absurda al desgaste energético. Ambos podían resistir con total facilidad el uso del Kaioken multiplicado por 10, combinándolo simultáneamente con la apertura de las 7 puertas internas el máximo que pueden abrir sin llegar a morir. Con esta combinación, Midgui en su punto máximo superaba por un margen abismal el poder máximo de Jiraiya en modo sabio más su Kaioken al máximo, mientras que Rogue Lee quedaba cercano al tope de poder del Sannin, convirtiendo al equipo de la juventud en armas de destrucción masiva andantes. Gui-sensei, Lee, han entrenado como verdaderos demonios en mi ausencia, dijo Naruto, chocando los puños con Lee. Me alegra ver que la escuela de la tortuga echó raíces tan fuertes en ustedes. Todo es gracias a tu clon, Naruto-kun. Respondió Lee con entusiasmo.
no dejamos de entrenar ni un solo día bajo la gravedad aumentada. Tras un emotivo intercambio de poses juveniles y promesas de combates amistosos en los campos de entrenamiento con Gui y Lee, Naruto y Jiraiya se retiraron de la torre del Hokage. Caminando por las calles remodeladas de la hoja, Naruto comenzó a reencontrarse uno a uno con los antiguos novatos de Konoha. Saludó con gusto a Shikamaru, Choji e Ino, quienes se mostraron impresionados por su nueva estatura y porte Jounin. Kiba, Akamaru y Shino reconocieron de inmediato que el aura de Naruto ya no era la de un ninja común, sino la de un depredador alfa. Finalmente, se cruzó con Neji, Tenten y Hinata. Al ver a la Hyuga, Naruto notó de inmediato que el uso continuo de los brazaletes de gravedad que les había dejado antes de partir había refinado el control de chakra y el físico de ambos primos a niveles excepcionales. Sin embargo, a lo largo de todo el recorrido, hubo una ausencia que pesó en el ambiente. El equipo 7 no estaba por ningún lado. Naruto no necesitó preguntar. Gracias a las detalladas memorias que su clon infiltrado le había suministrado antes de disiparse, el Uzumaki conocía perfectamente la oscura y fragmentada realidad de su antiguo equipo original. Sasuke Uchiha. Tras la destitución del Consejo de Ancianos efectuada por Tsunade en el pasado, el ambicioso Uchiha, cegado por su deseo enfermizo de obtener poder rápido para su venganza, decidió dejar las filas regulares y se marchó en secreto con Danzo Shimura y su facción oculta de raíz, operando desde las sombras. Kakashi Ataque. Ante la disolución total del equipo y el peso de los fracasos internos, el legendario ninja que copia sufrió una profunda desilusión personal, lo que lo llevó a abandonar la instrucción de Genins y regresar de forma permanente a las fuerzas especiales de Elite Anbu, vistiendo de nuevo la máscara y la frialdad de las operaciones encubiertas. Sakura Haruno, sintiéndose rezagada y decidida a no ser una carga para nadie más, se entregó en cuerpo y alma a la medicina, convirtiéndose en la aprendiz directa de Tsunade Senju, recibiendo clases intensivas de control médico y fuerza devastadora directamente de la Hokage. Tras los primeros e impactantes reencuentros, Naruto caminaba con paso firme por los distritos comerciales de Konoha. No pasó mucho tiempo antes de que una conocida y ruidosa exclamación interrumpiera su andar. Naruto Niri-chan. Por fin regresaste. Gritó Konohamaru, saliendo de un salto desde un tejado junto a sus inseparables compañeros, Moe y Udon. Los tres jóvenes ninjas se plantaron frente a él con sonrisas llenas de orgullo, cuadrándose militarmente. Reportándose el grupo Konohamaru, tus subordinados número 1 de toda Konoha. Declaró el joven Sarutobi con el pecho inflado. Naruto se detuvo y sonrió de medio lado. Al mirarlos detenidamente y extender su percepción de ki, soltó una risa de genuina satisfacción. Los tres muchachos ya no eran los niños indefensos del pasado. El entrenamiento básico y los exigentes métodos físicos que el clon de Naruto les había supervisado en secreto durante su ausencia habían dado frutos asombrosos. Su chakra era mucho más denso, sus posturas de combate denotaban una agilidad pulida y la madurez en sus ojos demostraba que se habían fortalecido abismalmente para su edad. Vaya, realmente no perdieron el tiempo. Puedo sentir que son mucho más fuertes que yo cuando salí de la academia, dijo Naruto, revolviendo el cabello de Konohamaru con afecto. Su energía es sólida y se nota que sus cuerpos han resistido bien el acondicionamiento. A partir de esta semana, yo mismo equilibraré mis misiones de Jounin para ayudarlos personalmente en su entrenamiento. Actualmente están en un nivel de un Jounin medio, así que ya es momento de que aumenten su entrenamiento y yo los ayudaré. Los tres subordinados saltaron de la emoción, vitoreando la promesa de su mentor. Con los asuntos militares de la aldea temporalmente en orden, Naruto decidió que era el momento de cumplir una de las promesas más importantes que había dejado pendientes antes de partir hacia su viaje de 3 años. Conocerse profundamente con Hinata Hyuga. Naruto le envió una nota formal y, esa misma tarde, se encontraron en la entrada del distrito Hyuga para su primera cita oficial. Hinata apareció vistiendo un hermoso conjunto casual. Al ver a Naruto, tan alto, maduro y vistiendo elegantemente, un tierno sonrojo cubrió sus mejillas, pero gracias al riguroso entrenamiento de voluntad y gravedad al que se había sometido, se mantuvo firme y le sonrió con total dulzura. Te ves increíble, Hinata, dijo Naruto con una calidez que hizo latir con fuerza el corazón de la kunoichi. Gracias por cumplir tu palabra, Naruto-kun, bienvenido a casa, respondió ella en un susurro lleno de emoción. Caminaron juntos hacia un pequeño y reservado restaurante en las colinas de la aldea, lejos del bullicio. Durante esa velada y a lo largo de los meses siguientes, el distanciamiento de 3 años se evaporó por completo.
Naruto la escuchaba con atención, compartiendo risas y anécdotas de su entrenamiento, mientras Hinata le relataba sus propios esfuerzos por volverse digna de caminar a su lado. Con el paso de los meses, las caminatas nocturnas bajo los cerezos en flor y los entrenamientos conjuntos se volvieron una constante en la aldea. El lazo entre ambos se estrechó de forma genuina e inquebrantable. Naruto descubrió en Hinata una fortaleza espiritual idéntica a la suya, y el tierno afecto del pasado se transformó rápidamente en un amor maduro, consolidándose como una de las uniones más respetadas y puras de la hoja. Sin embargo, mientras Konoha disfrutaba de una paz aparente y Naruto dividía sus días entre misiones de alto rango, el romance con Hinata y el entrenamiento intensivo del grupo Konohamaru, en los rincones más oscuros del mundo, el plan de Madara Uchiha se estaba ejecutando sin ningún imprevisto. Siguiendo las órdenes directas impuestas tras la pérdida de sus miembros, los integrantes restantes de Akatsuki comenzaron a saquear templos antiguos, ruinas olvidadas y tesoros ocultos de las grandes naciones, robando los legendarios artilugios y reliquias del sabio de los 6 caminos. Estas vasijas y herramientas místicas poseían la propiedad única de almacenar energía pura. Gracias a este despliegue, Akatsuki logró localizar y asegurar con éxito la vasija sagrada de Lunacola, Shukaku, extrayendo con éxito los rastros de energía residual esparcidos en los desiertos, el contenedor místico del 2 colas, Matatabi, la reliquia del 3 colas, Isoru, el artilugio del 4 colas, Son Goku. Con estas 4 fuentes de energía residual aseguradas y selladas dentro del Gedo-mazo, la estatua demoníaca comenzó a vibrar, emanando un pulso de chakra oscuro que estabilizó sus funciones vitales a pesar de no contar con los Bijulus originales. Paralelamente, en los laboratorios subterráneos de la aldea de la lluvia, una mutación biológica tomaba lugar. Con la ayuda absoluta de las esporas y la biomasa de los clones de Zetsu Blanco, combinadas con las células regenerativas de Hashirama Senju, Nagato comenzó un doloroso pero milagroso proceso de restauración. Los demacrados canales de chakra de su cuerpo, desgastados por el uso excesivo del Rinnegan, comenzaron a sanar. La carne volvió a sus huesos y su vitalidad original fue completamente recuperada. Nagato ya no era un líder postrado en una silla mecánica. Su cuerpo volvía a desbordar el poder de un dios viviente. Con la guía de un rejuvenecido Nagato y la dirección fría de Madara Uchiha, Akatsuki aceleró su marcha. En cuestión de meses, las sombras de la organización localizaron y saquearon los últimos templos ocultos, obteniendo los artilugios divinos restantes correspondientes al 5, 6, 7 y 8 colas, drenando cada gota de energía residual del planeta. Sin embargo, el Gedo-mazo aún requería una pieza del 9 colas para despertar por completo. La oportunidad llegó cuando un escuadrón de Akatsuki asaltó el Templo del Fuego, secuestrando a un joven monje llamado Sora, cuyo cuerpo albergaba una masa inestable de chakra remanente del Kyuubi. El rompecabezas de energía de Nagato estaba casi completo. Paralelamente, la tragedia golpeó directamente a las fuerzas de élite de Konoha. Kakashi Atake, quien operaba en las misiones más oscuras y suicidas del cuerpo Anbu, localizó una de las bases de suministro de Akatsuki en las fronteras del país de la lluvia. Desafortunadamente para él, no encontró papeles, sino a una figura con máscara de espiral. El combate duró apenas unos segundos. Kakashi activó su Raikiri, iluminando la penumbra, y se lanzó a supervelocidad. No permitiré que sigan destruyendo este mundo. Rugió Kakashi, intentando usar el Kamui de su ojo izquierdo para decapitar al enemigo. El espacio se distorsionó, pero Tobi simplemente se volvió intangible, dejando que el rayo pasara a través de su pecho. Con un movimiento felino y una velocidad aterradora, Tobi materializó su mano sólida directamente alrededor del cuello de Kakashi, levantándolo del suelo mientras ejercía una presión neumática que pulverizó sus vértebras. Kakashi, siempre llegando tarde a salvar a los que te importan, susurró Tobi, con una voz gélida que congeló la sangre del Anbu. Gracias por cuidar de mi ojo todos estos años. Pero es hora de que regrese a su verdadero dueño. Con un movimiento limpio y despiadado, Tobi hundió sus dedos en la cuenca ocular de Kakashi, arrancando el Sharingan. El cuerpo sin vida del legendario ninja que copia cayó al suelo de piedra como una marioneta rota, mientras Tobi desaparecía en un vórtice espacio-temporal. En Konoha, ajenos aún a la muerte de Kakashi, Tsunade y Jiraiya decidieron dar el golpe final contra la corrupción interna.
Utilizando la información de inteligencia recolectada por Naruto y las pruebas físicas irrefutables que el clon de Sombra había extraído de los archivos confidenciales, los Sannin convocaron a una sesión de emergencia. Ante todo el cuerpo Jounin y los líderes de los clanes, expusieron los atroces crímenes de los antiguos consejeros de la hoja, Omura Mitokado y Koharu Utatane. Desvío de fondos, conspiración militar, traición al tercer Hokage y experimentación humana ilegal. Sin derecho a réplica, ambos ancianos fueron arrestados y ejecutados sumariamente por alta traición, limpiando finalmente el liderazgo de la aldea. Danzo Shimura, quien se encontraba presente bajo arresto domiciliario, vio cómo su propio escuadrón de ejecución se abalanzaba sobre él. Naruto, con su velocidad divina, lideró el ataque infundiendo su espada carmesí con chakra de rayo para decapitarlo. Sin embargo, justo cuando la hoja cortó el cuello del líder de raíz, el cuerpo de Danzo se desvaneció en una densa niebla de ilusiones. Izanami. Danzo había sacrificado uno de los Sharingans prohibidos de su brazo para atrapar la percepción de los verdugos en un bucle temporal perfecto de unos segundos. Para cuando Naruto y Tsunade rompieron el flujo del Genjutsu, Danzo ya había escapado por los pasajes subterráneos de la torre, huyendo de Konoha como un criminal exiliado en dirección a sus bases secretas en el bosque. En los refugios subterráneos de raíz, Sasuke Uchiha esperaba el regreso de su maestro. Sin embargo, la disipación del Genjutsu de protección de la base le reveló la verdad absoluta a través de los archivos privados de Danzo que quedaron expuestos. Sasuke descubrió que Danzo, Omura y Koharu habían ordenado directamente a Itachi la masacre de todo su clan. La mente de Sasuke, ya fracturada por años de obsesión, se rompió por completo al recordar el retorcido método de entrenamiento que Danzo le había impuesto durante estos 3 años. Para fortalecer su voluntad, Danzo lo había sometido repetidamente a un genjutsu de tortura mental donde, alterando sus recuerdos, hacía que Sasuke viera a través de sus propias manos cómo asesinaba una y otra vez a Mikoto y Fugaku Uchiha. El choque entre la verdad real y el trauma de la ilusión provocó un estallido de chakra oscuro tan violento que los ojos de Sasuke mutaron instantáneamente. Sus 3 aspas se fusionaron, adoptando la forma de un hexagrama estrellado. El Mangekyou Sharingan. Danzo, Konoha, susurró Sasuke, mientras lágrimas de sangre caían por sus mejillas. Los mataré a todos. Abandonando las fuerzas restantes de raíz, que juraban lealtad al viejo halcón, Sasuke rastreó el flujo de chakra de Danzo por el denso bosque, interceptándolo en un puente de piedra sobre un abismo neblinoso. Danzo caminaba herido, sujetándose el brazo derecho cubierto de sellos, cuando un destello negro bloqueó su camino. Sasuke apareció, rodeado de un aura de ki y chakra tan maligna que las plantas a su alrededor se marchitaron. Danzo. Rugió Sasuke, desenvainando su Kusanagi infundida en un Chidori de tonos oscuros. Hoy pagarás por la sangre de los Uchiha. Danzo frunció el ceño, retirando las vendas de su brazo derecho, revelando múltiples Sharingans incrustados en su carne pálida. Eres solo un niño ignorante, Sasuke. Todo lo que hice fue por la seguridad de la hoja. Itachi entendió el sacrificio, tú solo eres un cabo suelto, replicó Danzo, realizando sellos de manos a supervelocidad. Phton, Shingyoku. Elemento viento. Esferas del vacío. Danzo disparó ráfagas de viento cortante como balas de cañón. Sasuke, utilizando la predicción de su nuevo Mangekyou, esquivó los proyectiles corriendo por las paredes del puente. Sasuke apareció instantáneamente detrás de Danzo, lanzando un tajo descendente. Clan. Danzo bloqueó la espada con un kunai infundido en viento, pero la fuerza bruta de Sasuke, potenciada por su rabia, agrietó el suelo de piedra. Sasuke aprovechó la posición y canalizó el Chidori Nagashi, enviando miles de voltios a través del puente. El cuerpo de Danzo fue electrocutado y destrozado por la corriente, cayendo sin vida. Sin embargo, un segundo después, Danzo apareció completamente ileso a unos metros de distancia. Uno de los ojos de su brazo se cerró. Izanagi. No importa cuántas veces mueras, te seguiré matando hasta que te quedes sin ojos. Gritó Sasuke. Los ojos del Mangekyou de Sasuke empezaron a sangrar y una gigantesca costilla de chakra morado comenzó a materializarse a su alrededor, desarrollándose en un torso gigantesco con un arco místico. El Susanoo. Muere. Sasuke disparó una flecha de chakra a una velocidad que superaba la percepción humana. La flecha atravesó el pecho de Danzo, desintegrando su torso. Pero el Izanagi volvió a activarse, cerrando otro ojo. Danzo apareció a un costado, ejecutando el Phton, Shinrenpa, oleada del vacío, convocando ráfagas de viento capaces de cortar el propio chakra.
El ataque impactó directamente en la armadura del Susanoo, agrietándola. Danzo, viendo la debilidad del joven, mordió su propio pulgar e invocó a Baku, la colosal bestia pesadilla que comenzó a succionar todo a su alrededor con una fuerza de atracción tremenda. El Susanoo de Sasuke comenzó a ser arrastrado hacia las fauces del monstruo. Tu odio te ciega, Uchiha. Aquí termina tu linaje, exclamó Danzo, saltando con una hoja de viento en su mano derecha. Sasuke, sintiendo que sus órganos internos colapsaban por el uso excesivo del Mangekyou y el desgaste del entrenamiento sin control, sonrió de forma desquiciada. Concentró todo el chakra restante en su ojo izquierdo, Amaterasu. Las llamas negras inextinguibles brotaron directamente sobre el cuerpo de Baku, haciendo que la bestia invocada rugiera de dolor y desapareciera en una nube de humo. Sin detenerse, Sasuke deshizo el Susanoo y corrió directamente hacia Danzo a través de la cortina de fuego negro. Danzo, confiado en que le quedaban 3 Sharingans activos en su brazo para usar el Izanagi, no esquivó el ataque frontal de Sasuke. Permitió que la espada Kusanagi de Sasuke se hundiera directamente en su corazón, planeando aparecer detrás de él y cortarle la cabeza. Sin embargo, los ojos de Danzo se abrieron con horror de par en par al notar que su brazo derecho no respondía. Sasuke, utilizando un sutil genjutsu de su Mangekyou desde el inicio del choque, le había hecho creer a Danzo que le quedaban 3 ojos activos, cuando en realidad ya los había gastado todos en la fatídica lluvia de flechas del Susanoo. ¿Qué? No puede ser. Escupió Danzo, con la boca llena de sangre, mientras sentía el acero frío destruyendo sus signos vitales. Te lo dije, anciano decrépito, mis ojos ven a través de toda tu basura, sentenció Sasuke, con la mirada clavada en la de su enemigo. Pero Danzo, impulsado por el dogma radical de la raíz, se negó a morir solo. Con sus últimas fuerzas físicas, agarró el cuello de la camisa de Sasuke con una fuerza inhumana, mientras un intrincado sello de tinta negra comenzaba a expandirse desde su pecho, cubriendo todo el puente de piedra. Urashish Finjutsu. Sello de los 4 símbolos inversos. Si he de caer, te llevaré conmigo al abismo, maldito Uchiha. Todo por Konoha. Bramó Danzo con su último aliento. Una esfera de vacío negro absoluto estalló desde el cuerpo de Danzo, absorbiendo todo lo que se encontraba a su alrededor hacia el interior de su cadáver para sellarlo por la eternidad. Sasuke, con los músculos destruidos, los ojos ciegos por el uso del Mangekyou y sin energía para escapar a tiempo, fue atrapado por la descomunal fuerza de succión del sello. Las costillas de Sasuke fueron fracturadas y la tinta maldita penetró en su red de chakra, deteniendo su corazón. El puente de piedra se derrumbó por completo hacia el vacío del acantilado. Cuando la esfera negra se disipó, solo quedó un cráter masivo. Los cuerpos de Danzo Shimura y Sasuke Uchiha yacían en el fondo del abismo, inertes, sin vida y cubiertos por los escombros de la venganza. En la rama de un árbol cercano, la mitad superior de Zetsu blanco y negro emergió de la corteza, habiendo presenciado cada segundo de la sangrienta coreografía y el trágico desenlace. Vaya, el pequeño Uchiha realmente tenía agallas. Sin embargo, el viejo se lo llevó con él al infierno, comentó Zetsu blanco con su tono burlón habitual. Su muerte es un contratiempo menor, pero el Mangekyou se ha perdido en el abismo, sentenció Zetsu negro con su voz cavernosa. Debemos recuperar los ojos de Danzo si alguno sobrevivió, y reportar la caída de ambos inmediatamente a Pain y a Madara. La hoja se ha quedado sin consejeros, sin su arma Anbu y sin el heredero Uchiha. Es el momento perfecto para iniciar la invasión. Con un movimiento fluido, Zetsu se sumergió de nuevo en la tierra, viajando a toda velocidad hacia la aldea de la lluvia, dejando el escenario listo para el estallido de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. En las profundidades de la guarida de Akatsuki en la aldea de la lluvia, la atmósfera era más pesada de lo habitual. Nagato, completamente restaurado en su cuerpo físico con su vitalidad al 100% y vistiendo una túnica impecable, permanecía de pie junto a Madara Uchiha, Tobi. Frente a ellos, la pared de esporas de Zetsu blanco y negro se abrió, emergiendo de la piedra. Traigo noticias desde el país del fuego, habló Zetsu negro con su tono áspero y cavernoso. El plan de contención de Danzo Shimura ha terminado. Sasuke Uchiha lo acorraló en un puente del bosque y lo ejecutó en combate, pero Danzo activó el sello de los 4 símbolos inversos en su último aliento. Sasuke estaba ciego y exhausto por el uso del Mangekyou. Ambos cayeron al abismo y sus cuerpos fueron destruidos y sellados. Sasuke Uchiha ha muerto. En un rincón de la sala, Itachi Uchiha permanecía apoyado contra un pilar de piedra. Al escuchar las palabras de Zetsu, el mundo alrededor del genio Uchiha pareció detenerse. Su respiración se volvió errática. Sus pupilas se contrajeron con un terror absoluto.
Toda la fachada de compostura, frialdad y heroísmo en las sombras que había mantenido durante años, el sacrificio de exterminar a su clan, el dolor de ser odiado por la aldea y la enfermedad mortal que consumía sus pulmones, tenía un único y exclusivo propósito: proteger a Sasuke y convertirlo en el héroe de Konoha. De pronto, un sonido escalofriante rompió el silencio de la sala. Itachi comenzó a reír. No era una risa común, era una carcajada histérica, demente y desgarradora que resonó en todas las paredes de piedra. Sus manos se clavaron en su propio rostro mientras las lágrimas de dolor se mezclaban con hilos de sangre que brotaban de sus ojos desgastados. Muerto. Sasuke murió por la basura de Danzo, murmuró Itachi, con la voz quebrada y los ojos desorbitados por la locura. Todo lo que hice. La sangre de mis padres. El honor de mi clan. Todo fue para nada. Itachi arrancó la banda ninja tachada de Konoha de su cuello y la pisoteó hasta deformarla contra el suelo. La máscara del espía perfecto se había roto para siempre. El amor incondicional que sentía por su aldea se transformó instantáneamente en un odio nihilista y absoluto hacia el sistema shinobi que había devorado a su hermano menor. Konoha no merece la paz, este mundo no merece existir, sentenció Itachi, alzando la mirada hacia Nagato y Madara, con unos ojos cargados de un brillo genocida. Me uniré a ustedes al 100%. Madara sonrió con satisfacción tras su máscara en espiral. El último lazo de humanidad de Itachi había sido cercenado. Tu convicción es justa, Itachi, habló Madara con voz grave. Pero con ese cuerpo enfermo y esos ojos al borde de la ceguera, no serás más que un estorbo para la fase final. Nagato dio un paso al frente. Extendiendo su mano derecha imbuida con el chakra purificado del Rinnegan y combinándola con la biomasa curativa de los clones de Zetsu Blanco, canalizó una onda de energía celular directa hacia el pecho de Itachi. El tratamiento del Rinnegan erradicó por completo la infección pulmonar crónica y la enfermedad genética que consumía la vida de Uchiha, devolviéndole una salud perfecta y un vigor muscular nunca antes visto. Acto seguido, Madara sacó del interior de la dimensión del Kamui un recipiente de cristal congelado que contenía 2 ojos preservados en líquido nutricional. Guardé estos ojos desde la noche de la masacre, dijo Madara, extendiendo el frasco hacia Itachi. Son los ojos de tu padre, Fugaku Uchiha, quien también despertó el Mangekyou en la Tercera Guerra. Es hora de que reclames la herencia de tu linaje. Esa misma noche, en una intervención quirúrgica precisa realizada por Zetsu y coordinada por el Rinnegan de Nagato, los ojos de Fugaku fueron trasplantados a Itachi. Cuando los vendajes fueron retirados días después, la presión de chakra en la sala hizo que las antorchas se apagaran. Itachi abrió los ojos. El patrón original de sus 3 cuchillas curvas se había fundido con el diseño de anillos cruzados del ojo de Fugaku, dando nacimiento al Mangekyou Sharingan eterno. La luz regresó a su visión con una nitidez divina, eliminando para siempre el riesgo de ceguera y reduciendo el desgaste de chakra del Susanoo a 0. Como su primera jugada táctica como miembro legítimo de Akatsuki, Itachi redactó un informe de inteligencia falso utilizando los códigos secretos de espionaje que compartía con la red de Jiraiya y Tsunade. En el pergamino, Itachi informó que Akatsuki se encontraba sumida en el caos tras las muertes de Kakuzu, Idan, Sasori y Deidara, asegurando falsamente que la organización había fallado rotundamente en la captura de todos los Bijous y que preparaban un ataque desesperado y desorganizado a la hoja sin ningún poder real. El engaño funcionó a la perfección. Konoha bajó la guardia estratégica, creyendo que Akatsuki estaba acorralada. Mientras tanto, en la cámara secreta del Gedomazo, Nagato y los miembros restantes mediante el uso del Rinnegan empezaron a despertar al Gedomazo. La estatua del Gedomazo abrió sus 9 ojos gigantescos, emitiendo un rugido gutural que hizo temblar la corteza terrestre. La semilla para la resurrección del Jurubi, el 10 colas, había sido plantada exitosamente. Aprovechando el pánico internacional provocado por el descomunal chakra sentido en todas las aldeas del mundo shinobi, Zetsu infiltró mensajes diplomáticos en las altas esferas, forzando la convocatoria de emergencia de una cumbre de los 5 Kages en el neutral y nevado país del Hierro, bajo la mediación del general Mifune. A la cita acudieron los máximos líderes del mundo shinobi con sus respectivos escoltas. Tsunade Senju, quinta Hokage, acompañada por Jiraiya y por Naruto Uzumaki, vistiendo su imponente túnica de Jounin de la hoja. Cuarto Raikage, escoltado por Daru y C. Gaara, quinto Kazekage, flanqueado por Kankuro y Temari. Meiterumi, quinta Mizukage, acompañada por Chojuro Yao. Onoki, tercer Tsuchikage, flanqueado por Kurotsuchi y Akatsuchi. La reunión en la gran sala circular de madera era tensa.
Los Kages no se ponían de acuerdo en cómo proceder ante esta amenaza, y culpaban a todos diciendo que era una nueva arma para la guerra de alguna de las naciones. Es absurdo seguir señalándonos con el dedo, exclamó Tsunade, golpeando la mesa con fuerza. Está claro que ninguno de nosotros tiene nada que ver con ese chakra que se sintió, así que debe ser Akatsuki. Debemos unirnos para poder acabar con esta amenaza. De repente, la temperatura de la sala cayó a niveles bajo cero. La gran mesa circular de la cumbre comenzó a distorsionarse espacialmente. Un vórtice negro se abrió en el centro del recinto y de él emergió la figura de Madara Uchiha, Tobi, vistiendo sus ropajes oscuros y portando su máscara en espiral. Enemigo en la sala, gritó el Raikage, destruyendo la mesa con un puñetazo impregnado en su Raitoon no Yoroi, armadura de rayo, y saltando a super velocidad para decapitarlos. El puño masivo del Raikage atravesó el rostro de Madara como si fuera una sombra intangible. Madara no se movió ni un milímetro, dejando que la fuerza del impacto destruyera el muro a sus espaldas. Naruto y Jiraiya se pusieron en guardia de inmediato para aparentar. Estos sabían que estos Akatsukis eran muy débiles, pero este conflicto permitiría unir a las naciones ninjas, aparte de poder acabar con todos los Akatsukis al estar todos juntos. Tranquilícense, grandes Kages, no he venido a pelear hoy, habló Madara, con su voz profunda resonando por todo el recinto. He venido a explicarles el destino de este mundo y a darles una última oportunidad. ¿Quién demonios eres tú?, demandó Onoki, flotando en el aire mientras preparaba su Hinton, elemento polvo. Mi nombre es Madara Uchiha, declaró el enmascarado, desatando una ola de presión que erizó la piel de todos los presentes. Y he venido a anunciar el inicio del plan Ojo de la Luna. Madara les reveló fríamente que, mientras ellos discutían en la ignorancia, Akatsuki ya había recolectado las reliquias divinas y la masa de chakra necesaria para estabilizar el Gedomazo. Les explicó la existencia del Jurobi y su intención de convertirse en su Jinchuriki para proyectar el Tsukuyomi infinito sobre la luna, atrapando a la humanidad en un sueño eterno libre de guerras. Eso es una locura desquiciada, intervino Gaara con voz firme y serena. No permitiremos que conviertas el mundo en una ilusión. Entonces no me dejan opción, respondió Madara, mientras su cuerpo comenzaba a volverse transparente para ser absorbido por su propio vórtice espaciotemporal. Si se niegan a entregarme a los Jinchurikis que necesito y prefieren resistirse, no hay nada más que discutir. Madara miró fijamente a Tsunade, a los Kages y finalmente clavó su mirada en Naruto y Jiraiya. Aquí y ahora, en esta tierra neutral, yo, Madara Uchiha, declaro la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Con esas palabras resonando en los oídos de los líderes del mundo, el Uchiha desapareció por completo en la dimensión del Kamui, dejando la sala de la cumbre sumida en un silencio sepulcral antes de que el caos absoluto estallara.